Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar solo unos minutos para ver si se une más gente y comenzamos.
Muy bien, creo que todavía somos poquitos, pero vamos a comenzar. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Esta sería la séptima clase de laboratorio de Sistemas Operativos 2, sección A. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025, 5:20. Entonces, empezar con el contenido de hoy. Hoy vamos a seguir con lo que sería la unidad número 2, que es procesos e hilos. Pero primero algunos anuncios importantes. Ahí está ya habilitado el foro de la semana para que puedan poner ahí cualquier duda o pregunta que puedan tener. Sé que alguien ha escrito en el chat. Cualquier duda que puedan tener, pues con gusto ahí voy a estar contestando. También la hoja de trabajo número 3, vamos a dejarla el día de hoy, que se entregaría la semana siguiente. También vamos a tener ahorita un espacio de dudas de la práctica 1 y brevemente información sobre la conferencia para indicarles que la conferencia del curso va a ser tentativamente el 19 de septiembre. Probablemente no cambie la fecha, pero cualquier cosa yo les aviso, pero para que puedan apartar ese tiempo va a ser durante el horario de la clase. Entonces, para que sepan que ese día seguramente va a ser la conferencia. Alguien escribió ahí, se preocupaba por eso, creía que era para hoy. No, porque si no, lo había dejado. Sí, hoy voy a dejar la hoja de trabajo número 3 y se entrega la semana siguiente. Entonces ahí, después de ver la parte teórica del día de hoy, vamos a darle lectura a la hoja de trabajo. Está bastante sencilla, no tan sencilla como la anterior, que era solo una investigación, pero igualmente sale rapidito. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta de la hoja de trabajo antes de que empecemos con el contenido de la clase del día de hoy. ¿Cómo van? ¿Ya empezaron? ¿Ya la terminaron? ¿Algo les está dando problema? De igual manera, quería hablar con ustedes sobre la calificación. Tal vez despuesito que ya vea que se unió más gente o que ya seamos la mayoría al menos, voy a pasar una pequeña encuesta para ver si hay gente que quiera calificarse el día viernes, porque quisiera evitar que sea tanta gente el día sábado. Ya vieron cómo nos fue, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la calificación pasada estuvo bien, bien cargada. Yo estuve ahí de 7 a 7 y pues era un montón de personas. A muchos salían así bien rapidito y no había tiempo como que de ver bien, bien a detalle muchas cosas. Entonces, eh, preferiría evitar eso en esta calificación. Entonces voy a pasar una encuesta ahí cuando se una más gente para ver si hay gente que le interesa calificarse el día viernes para tal vez así aliviar un poco la carga del día sábado. Entonces, vamos a ver eso despuesito. Mañana empiezo, que yo entrego práctica y proyecto. ¿De qué clase? Tan rápido proyecto. ¿Pero qué va por fases o algo así? ¿No? De redes. Está bien. Pues miren, todavía sale, pero no descuiden tanto esta práctica, hombre. Porque eso de andar compilando el kernel como siempre lleva tiempo. Pero, pero sí, no sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. Pues dónde está consumiendo la vida. Honestamente no me acuerdo mucho yo de redes. Entonces, todavía es a puro simulador, ¿no?
Recuerdo que cuando yo la llevé fue a puro Packet Tracer, pero tal vez era porque todavía era bastante habitual el asunto. ¿Hice algún consejo con la primera Syscall? ¿En qué sentido? La primera Syscall es muy similar a la Syscall de obtener la resolución de pantalla que tuvimos en la práctica 1. Eh, si lograron hacer esa parte, debería facilitárseles bastante obtener la Syscall de esta práctica 2, que es a través del sistema de buffer de la pantalla, ya sea con el frame buffer, que normalmente está disponible creo que Linux Mint lo expone, pero si no con el DRM, el Direct Rendering Manager, eh, que fue en teoría lo mismo que usaron, que el mismo consejo que les di para esa Syscall de resolución de pantalla en la práctica 1, pues debería salir con el mismo. En, Dice, tengo una cuestión, pero mejor si te pregunto cuando acabe la clase. ¿Por qué? ¿De qué será? No sé si eres el que me mandó un correo, ¿no? Recuerdo que lo tenía ahí presente, pero todavía no estamos en tiempos Sí, en soy que yo. no te he respondido, pero sí. Sí lo recibí, sí lo leí y sí decidí ignorarlo un ratito en lo que se acercaba la Ah, calificación. bueno, Pero ahí lo tengo no, presente. no tengas pena. Ajá. Va con que te haya llegado, ya estoy tranquilo. Simón, Simón, igual si no te contesto antes del jueves de la otra semana, si quieres me recordás, pero sí lo tengo ahí presente. Sí lo recibí. Gracias. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda, pregunta respecto a la práctica 1. Veo que ya somos más, ya somos 45. ¿Cómo van? La compañera que preguntó ahí de la primera, sí es que me imagino que es porque ya le salieron las otras dos, ¿no? Facilito, creo que sí. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, entonces vamos a comenzar con el contenido del día de hoy. Esta sería nuestra agenda. Vamos a ver primero lo que es programación, o scheduling, programación preventiva contra no preventiva, algunos algoritmos de programación comunes, los que más nos vamos a encontrar en sistemas operativos, el scheduling que usa Linux específicamente, y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es de memoria y jerarquía de memoria. Es el siguiente tema que va a venir. Entonces, vamos a comenzar primero con las competencias que vamos a desarrollar. Estas son las mismas de la clase pasada. Entender el marco de referencia, estructura lógica general de un sistema operativo que le permita utilizar, analizar y diseñar sistemas operativos, usar óptimamente los recursos y API de los sistemas operativos en el desarrollo de aplicaciones. Bueno, de hecho, creo que sí, este es diferente. No específico. Pero bueno, esos son. Entonces vamos a empezar primero con lo que son los mecanismos de programación de CPU o los planificadores. Dice que en un sistema de un solo procesador solo se puede ejecutar un proceso a la vez. Cualquier otro debe esperar hasta que el CPU esté libre y pueda reprogramarse. El objetivo de los sistemas multitareas es tener algún proceso ejecutándose en todo momento para maximizar la utilización del CPU. Cada proceso se ejecuta hasta que deba esperar, normalmente cuando se completa alguna tarea o solicitud de entrada y salida o lectura del disco duro. Por el contrario, en sistemas informáticos simples, el CPU simplemente permanece inactivo donde este tiempo de espera se desperdicia, ya que no se realiza ningún trabajo útil. Entonces, esto se relaciona mucho a lo que veíamos la semana pasada sobre el uso eficiente de recursos del CPU al tener varios hilos en ejecución o las tecnologías mismas de las que hablábamos la semana pasada, que era el hyperthreading o el multihilos de AMD, que el objetivo al final del día es exprimir el CPU todo lo que se pueda y ahí tener
el tiempo de inactividad más pequeño posible. Obviamente, en algún punto podríamos pensar, bueno, ya llegamos a 0 milisegundos de tiempo de inactividad, pero realmente es complejo, complicado. Pero parte de esa eficiencia que podemos lograr la obtenemos gracias a la forma en que se programan las tareas que se van a ejecutar y que van a tener tiempo de CPU, que eso sería pues la planificación de procesos. Dice que la planificación de la CPU es la base de los sistemas operativos multitarea. Al cambiar la CPU entre procesos, el sistema operativo puede hacer de que la computadora sea más productiva. Asimismo, juega un papel vital en la optimización del rendimiento del sistema, garantizando la equidad, la capacidad de respuesta y la utilización de recursos, y en última instancia, proporcionando una experiencia informática fluida y eficiente. Entonces, la planificación de procesos no es algo novedoso. Cuando hablamos de los tipos de sistemas operativos, de los primeros que aparecieron y que fueron evolucionando bastante rápido en realidad, pues en el momento que apareció el sistema operativo multitarea, pues también apareció la planificación de procesos. Es algo que existe desde entonces. Incluso desde que solamente había equipos con procesadores de un solo núcleo, ¿verdad? Porque no, la planificación de procesos viene desde que solo había un solo núcleo, desde que solo existía la concurrencia, el cambio entre varias tareas rápidamente para que pareciera todo fluido, pero alguien tenía que decidir pues qué programas tenían el tiempo de CPU, por cuánto tiempo y en qué momento. Entonces, dentro de este contexto de planificación de CPU, sale este concepto que se conoce como ciclo de ráfaga de CPU o ciclo de ráfaga de ES o entrada y salida. O en inglés el CPU burst y el IO burst. Dice que el éxito de la planificación del CPU depende de una propiedad observada de los procesos. La ejecución del proceso consta de un ciclo de ejecución de la CPU y espera de entrada y salida. Una ráfaga de CPU es un periodo durante el cual un proceso o programa exige y utiliza activamente el CPU para realizar cálculos. Por el contrario, las ráfagas de entrada y salida implican operaciones de entrada y salida, durante las cuales un proceso o programa espera que se lean o escriban datos en dispositivos de almacenamientos externos como discos o recursos de red. Pues aquí tenemos en la imagen, por ejemplo, un programa que pasa por los diferentes tipos de ráfagas. Primero cuando está en ejecución del CPU, luego está esperando que se lea algo, nuevamente el CPU, otra vez esperando y así. Entonces un programa generalmente va a pasar por esos diferentes ciclos, a menos de que no pues tenga ningún tipo de interacción con el almacenamiento externo, que realmente es bastante raro, pero podría ser. Entonces, vamos a hablar ahora sobre qué sería el planificador de la CPU. Dice que siempre que la CPU queda inactiva, el sistema operativo debe seleccionar uno de los procesos en cola listos para ejecutarse. El proceso de selección lo lleva a cabo el planificador de CPU o el scheduler. El planificador selecciona un proceso de los procesos en memoria que están listos para ejecutarse y asigna la CPU a ese proceso. Entonces eso también va de la mano de lo que hablábamos hace un par de semanas sobre los procesos y su ciclo de vida. Hablábamos en ese momento de que un proceso tenía varios estados por los que iba a pasar y solamente, eh, bueno, dependiendo un poco de la cantidad de núcleos que íbamos a tener, solamente una cantidad específica iban a poder estar en el estado de en ejecución. Todos los demás iban a estar en uno de los varios estados que teníamos. Por ejemplo, si el proceso se había dormido o si el proceso fue cargado al swap de memoria o si ya se descargó del swap de memoria y está listo para ejecutarse, está esperando solamente que le den su tiempo de ejecución. Todos esos estados pues los considera el planificador del CPU para elegir cuál es el siguiente que pues tiene
derecho a su ciclo de CPU. Entonces, existen dos tipos de planificación de procesos. Está el preventivo y el no preventivo. Entonces dice que el preventivo, el sistema operativo asigna recursos a un proceso durante un periodo predeterminado. El proceso cambia del estado en ejecución al estado listo o del estado en espera al estado listo durante la asignación de recursos. Este cambio ocurre porque la CPU puede dar prioridad a otros procesos y sustituir el proceso actualmente activo por el proceso de mayor prioridad. Entonces, en este caso, en este tipo de planificación de procesos, el único que decide cómo funciona, cuánto tiempo y en qué momento es, pues el planificador o el CPU. Luego tenemos el otro tipo que se llama el de exclusión mutua o no preventivo, donde los recursos de un proceso no se pueden tomar antes de que este proceso haya terminado de ejecutarse. Cuando un proceso en ejecución finaliza y pasa a un estado de espera, los recursos se cambian. Entonces, en esta otra opción de exclusión mutua, la diferencia está en que ya no es el planificador que decida en qué momento asignar el tiempo de CPU, sino que es el proceso mismo que decide, bueno, ya terminé de usar los recursos, los libero. Libero el CPU y que otro proceso venga y pues ejecute lo que tenga que hacer. Este no es tan común porque obviamente todos los programas van a querer estar acaparando el CPU y eso puede generar muchos problemas, los famosos deadlocks principalmente. Entonces, lo más común y lo que mayormente vamos a encontrar en nuestros sistemas operativos, Linux, Windows o Mac OS incluso, es de que todos ellos son preventivos, donde el CPU decide en base a diferentes criterios, ahí sí ya depende de cada planificador que tenga el sistema operativo, pues asignarle un tiempo específico de ejecución a cada proceso. Entonces vamos a tener varios planificadores con los que nos vamos a topar y los más comunes son los siguientes. El primero es el planificador a largo plazo. Dice que también se llama planificador de trabajos o el Job Scheduler. Este planificador selecciona procesos del pool o de la memoria secundaria y luego los mantiene en la cola listos o queue ready de la memoria primaria. Así que el objetivo del planificador a largo plazo es seleccionar la mejor combinación de procesos vinculados a entrada y salida y CPU del conjunto de trabajos. Si el planificador de trabajo selecciona más procesos vinculados a entrada y salida, todos los trabajos pueden bloquearse. La CPU estaría inactiva la mayor parte del tiempo y como resultado se reducirá la multitarea. Por lo tanto, el trabajo del planificador a largo plazo es crucial y podría tener un impacto a largo plazo en el sistema. Y es algo redundante, pero es así como funciona. Entonces, ¿qué es lo que hace este planificador a largo plazo? Como bien lo dice acá, selecciona viendo en como el cuadro completo cuáles son los procesos que convienen pasar al planificador a corto plazo. ¿Cómo lo selecciona? Pues dice, bueno, tengo que seleccionar una cantidad que se combine de manera adecuada para que cuando les toque su tiempo de ejecución, algunos de ellos estén en tiempo o ciclo de CPU, mientras otros están en ciclo de entrada y salida. Porque si todos fueran ciclos de entrada y salida, entonces ahí estamos directamente desaprovechando el CPU, porque todos se quedan esperando a que se lea algo del disco, de la memoria, de la red, y el CPU ahí sin hacer nada, pelándose. O puede también suceder el contrario, que si el planificador a largo plazo escoge malos procesos y todos los que escoge vienen y quieren entrar en su ciclo de CPU,
y ninguno en su ciclo de entrada y salida, pues todos van a estar todos los que el CPU pueda trabajar, los va a trabajar y otros se van a quedar ahí bloqueados esperando, sin estar necesariamente en otro trabajo como en espera de entrada y salida. ¿Qué va a causar eso? Pues que se va a causar un cuello de botella. Y entonces, una vez que el planificador a largo plazo ya tiene los procesos que se van a pasar al siguiente paso, ahí es donde entra el planificador a corto plazo. Es que el planificador de CPU es otro nombre para planificador a corto plazo. Así que elige un trabajo de la cola de listos o el ready queue y luego lo envía a la CPU para su procesamiento. La tarea del planificador a corto plazo es esencial en el sentido de que si se elige un trabajo con un tiempo de ráfaga de CPU prolongado, todos los trabajos posteriores tendrán que esperar en el ready queue durante un largo periodo. Esto se conoce como hambruna o starvation y puede ocurrir si el planificador a corto plazo comete un error de seleccionar el trabajo. Entonces, el trabajo del planificador a corto plazo es darle el tiempo de CPU a los procesos que el planificador a largo plazo ya había escogido, pero de manera de que el CPU venga y los procese todos de manera equitativa, digamos, dándole prioridad a los procesos que van a ejecutarse de manera más rápida o al que entró de primero o al que entró de último o al que va a tardar menos tiempo en ejecutarse. Eso pues ya depende del tipo de planificador que estemos utilizando. Entonces aquí tenemos ya una imagen sobre cómo funciona. Tenemos primero el job pool, que el planificador a largo plazo viene y escoge los trabajos desde ahí, los manda a la lista de los procesos que están listos para ser ejecutados por el CPU y luego el planificador a corto plazo viene y se los manda al CPU. Y el CPU puede ya sea ejecutarlos, si esos procesos están en su etapa de ráfaga del CPU, o si están en su etapa de ráfaga de entrada y salida, pues los manda para allá. Y luego, pues se repite, hasta que el proceso sale totalmente de la cola y nuevos trabajos se agregan al ready queue a través del planificador a largo plazo. Entonces, el planificador a corto plazo, como les decía, se encarga de escoger los procesos de mejor manera para que el CPU tenga el menor tiempo de inactividad. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues necesita tener algún criterio en específico. Así que hay diferentes algoritmos de planificación de CPU que tienen diferentes propiedades y la elección de un algoritmo en particular puede favorecer una clase de procesos sobre otros. Al elegir un algoritmo, qué algoritmo usar en una situación particular, debemos considerar las propiedades de los distintos algoritmos. Se han sugerido muchos ejemplos para comparar algoritmos de planificación de CPU y las características que se utilizan para la comparación puede marcar diferencia sustancial a la hora de decidir qué algoritmo se considera mejor. Entonces existen diferentes criterios. Aquí tenemos los 5 más importantes y es la utilización de CPU. Queremos mantener la CPU lo más ocupada posible. La utilización de CPU debe oscilar entre el 40% para un sistema con carga ligera y el 90% para un sistema muy utilizado. Luego tenemos rendimiento. Si la CPU está ejecutando un proceso, entonces está trabajando. Y la cantidad de procesos que se completan por unidad de tiempo es lo que nosotros llamamos rendimiento. Luego tenemos el tiempo de procesamiento. Así que el tiempo de procesamiento es la suma de los periodos dedicados del proceso para esperar para ingresar a la CPU, a la memoria, esperar en la cola de listos, ejecutar en la CPU y realizar tareas de entrada y salida. Entonces, todo lo que abarca eso es el tiempo de procesamiento. Luego tenemos el tiempo de espera. El tiempo de espera es la suma de los periodos de espera en la cola de listos. Pues el algoritmo de planificación de la CPU no afecta la cantidad de tiempo durante el cual se ejecuta o realiza entrada y salida.
Y por último tenemos el tiempo de respuesta. Es el tiempo transcurrido desde que se presenta una solicitud hasta que se produce la primera respuesta. Esto incluye el tiempo en el que el proceso pasó en espera hasta que generó la primera respuesta, no hasta que terminó. Entonces, estos son 5 de los criterios que generalmente un planificador va a tomar en cuenta para decidir cuáles son los procesos que deben ejecutarse a continuación. Entonces, dice que es deseable maximizar la utilización y el rendimiento de la CPU mientras se minimiza el tiempo de procesamiento, el tiempo de espera y el tiempo de respuesta, donde el rendimiento es, como se mencionaba antes, la cantidad de procesos que se terminan por unidad de tiempo. En la mayoría de los casos, optimizamos el promedio de estos valores de todos los procesos. Sin embargo, en algunas circunstancias, es deseable optimizar los valores mínimos o máximos de cada proceso en lugar del promedio. Por ejemplo, para garantizar que todos los usuarios obtengan un buen servicio, es posible que deseemos minimizar el tiempo máximo de respuesta. Asimismo, en sistemas interactivos es más importante minimizar la variación en el tiempo de respuesta. Un sistema con un tiempo de respuesta razonable y predecible puede considerarse más deseable por el usuario que un sistema que sea más rápido en promedio, pero que sea altamente variable. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Pues simplemente al acercamiento que va a tomar el planificador, cuál de todos los criterios que hablábamos antes le va a dar más prioridad. Entonces dice que en sistemas interactivos o multiusuarios, pues es preferible que el planificador le dé prioridad al tiempo de respuesta. En otras palabras, al tiempo de procesamiento. Entonces, vamos a ver algunos de los planificadores más comunes que nos vamos a encontrar. Hablamos de planificadores, pero realmente nos referimos al criterio de esos planificadores, ¿verdad? El algoritmo que utilizan para decidir cómo escoger los procesos. Entonces, el primero que vamos a ver es planificación por orden de llegada. Así que este sería el más simple de todos y es probablemente el que utiliza, no el que utiliza, pero tal vez con el que nos vamos a familiarizar más porque sigue la misma lógica que una cola de first in, first out o un FIF. Entonces dice que este es el esquema más simple donde el primero que llega es el primero en ser servido. Este mecanismo cooperativo con la mínima lógica posible. Cada proceso se ejecuta en el orden en que fue llegando y hasta que suelte el control. La implementación de la política FCFS de First Come, First Serve, porque no se llama igual al FIFO, pero se gestiona de la misma manera que funciona un FIFO. Entonces, cuando un proceso ingresa a la cola, se vincula al final de la cola y cuando el CPU esté libre, se asigna al proceso que encabeza la cola. Luego el proceso en ejecución se elimina la cola y se da paso al siguiente. Entonces, aquí tenemos más o menos una gráfica de cómo funcionaría esto. Tenemos proceso A, proceso B, proceso C, D y por último el E. Y aquí está toda su línea de tiempo de cómo se ejecutó de manera secuencial. Entonces, este es el más básico. ¿Por qué? Porque el único criterio es el orden de llegada. Nada más. Si se dan cuenta, no es que el procesador venga y diga, bueno, voy a quitarle la ejecución al proceso A porque ya se ejecutó por mucho tiempo y voy a pasar al B. No. Ingresa al proceso A y lo ejecuta completamente. Cuando ya lo terminó de ejecutar, pasa al proceso B, que fue el siguiente que en llegar, y así sucesivamente hasta que ya no quede ningún proceso en la cola. Regularmente pues no va a pasar, pero si la cola fuera finita, así sucedería. Entonces, dice que el tiempo de espera promedio de una política FCFS suele ser bastante largo. Consideremos el siguiente conjunto de procesos que llegan en un momento cero, con la duración de ráfaga de la CPU expresada en milisegundos. Pues aquí tenemos proceso 1, proceso 2 y proceso 3 y su tiempo de ejecución, 24, 3 y 3. Estamos aquí hablando en milisegundos.
Entonces, si se pueden dar cuenta, el proceso más largo es el proceso uno. Se ejecuta desde el tiempo 0 hasta el tiempo 24. Y luego del 24 al 27 y luego del 27 al 30 para procesos 2 y 3 respectivamente. Entonces dice que el tiempo de espera promedio sería 24, bueno, de espera. Cuando hablamos del tiempo de espera es cuánto esperó desde que entró a la cola de listos hasta que fue ejecutado. Entonces, obviamente el proceso uno esperó 0. El proceso 2 esperó 24 milisegundos para empezar a su ejecución. Y el proceso 3 esperó 27 segundos. Entonces, por eso es de que el promedio de espera es 0 más 24 más 27 dividido 3, o sea, 17 milisegundos. Muy bien, ahora vamos a ver. Dice, si los procesos llegaran en un orden diferente, el resultado sería el siguiente. Así que si primero hubiera llegado el proceso 2, ay, no moví. Si primero hubiera llegado, por ejemplo, el proceso 2, luego el 3 y por último el proceso 1. Entonces ahora tenemos tiempos de espera 0, luego 3, luego 6 y por último 30. Entonces si hacemos el cálculo, tenemos que 6 más 0 más 3, un total de 3 milisegundos. Y aquí el 30 en realidad fue el tiempo que se terminó, pero no. Como es el tiempo de espera antes de esa ejecución es 0, 3 y 6. Entonces pasamos de un promedio 17 milisegundos, habíamos dicho, ¿verdad? Sí, 17 milisegundos a un promedio de 3 milisegundos, solo por cambiarle el orden en el que ingresan o que obtienen su tiempo de CPU. Entonces dice que esta reducción es sustancial. Por lo tanto, el tiempo de espera promedio baja. Una política de FCFS generalmente no va a ser la mínima y puede variar, ser bastante volátil y muy variado. Entonces dice que el algoritmo de FCFS no es preventivo. Una vez que el CPU asignó a un proceso, este mantiene el CPU hasta que éste la libera, ya sea terminando o solicitando entrada y salida. Por lo tanto, el algoritmo es problemático para los sistemas de tiempo compartido, donde es importante que cada usuario obtenga una parte del CPU a intervalos regulares. Entonces vamos a ver ahora otro algoritmo, que es el más corto a continuación, o SPN por las siglas en inglés de Shortest Process Next. Así que este algoritmo asocia con cada proceso la duración de la siguiente ráfaga de CPU del proceso. Cuando la CPU está disponible, se asigna al proceso que tenga la siguiente ráfaga de CPU más pequeña. Si las siguientes ráfagas de CPU de dos procesos son iguales, se utiliza la planificación FCFS para romper el empate, o sea, el que llegó primero. Entonces, ¿cómo funcionaría con este algoritmo? Tenemos ahora 4 procesos que están en espera y el tiempo que van a estar en ejecución es de 6, 8, 7 y 3 milisegundos. Entonces, aquí vemos cómo es que lo escoge este planificador. Empieza primero con el proceso 4, que se va a ejecutar durante 3 milisegundos. Pues ya está ese acá. ¿Cuál es el siguiente más pequeño? El 6. Entonces pasa al proceso 1. Termina en el milisegundo 9 y vuelve a escoger. Entre 7 y 8, ¿cuál es el más pequeño? Pues 7. Entonces pasa al proceso 3 hasta el milisegundo 16 y por último ejecuta el proceso 2. Entonces, ahora, si hacemos el promedio, nuevamente 0, 3, 9 y 16, tenemos 7 milisegundos como promedio de espera. Si hiciéramos el mismo cálculo para el FCFS, entonces vamos a tener un promedio de 10.25 milisegundos. Entonces, si se dan cuenta, nos estamos ahorrando, entre comillas, digamos, más o menos 3.25 milisegundos, que podría no ser mucho, pero recordemos que esto sucede
muchas veces en el CPU, entonces ya cuando eso se va acumulando, pues ya es bastante tiempo. Entonces, este algoritmo de escoger cuál es el siguiente proceso más que va a ejecutarse de manera más rápida, digamos, la idea como tal es bastante sencilla, pero la complejidad viene de cómo saber cuál es la duración de la siguiente solicitud de CPU. Entonces, hay varios enfoques. El primero de ellos es intentar aproximar los tiempos. Así que es posible que no sepamos la duración de la próxima ráfaga de CPU, pero podemos predecir su valor. Esperamos que la próxima ráfaga de CPU tenga una duración similar a las anteriores. Por lo tanto, al calcular una aproximación de la duración de la siguiente ráfaga de CPU, podemos elegir el proceso con la ráfaga de CPU prevista más corta. Entonces, este algoritmo hace este cálculo para cada uno de los procesos en base a su ráfaga anterior para tratar de predecir, bueno, este proceso en la ráfaga anterior de CPU usó el CPU por, no sé, 3 milisegundos, entonces es probable que en la siguiente más o menos se tarde lo mismo. Entonces, hace uso de una fórmula, que sería esta de acá. Tn más 1 es igual a A por Tn más 1 menos A por Tn. Entonces, ¿qué es Tn? Dice que Tn es la longitud de la última ráfaga de CPU. Tn más 1 es el valor previsto para la siguiente ráfaga. Y A es un parámetro de predicción. Así que el parámetro A controla el peso de la predicción más reciente. Si A es igual a 0, entonces Tn más 1 es igual a Tn. O sea, el valor previsto es igual al último valor de ráfaga del CPU. Mientras que si A es igual a 1, entonces Tn más 1 es igual a Tn. Y entonces pues solo nos interesa la ráfaga de CPU más reciente. Entonces aquí vemos en el algoritmo a través del tiempo cómo es que esta predicción funciona. La primera va así como escalonada y la segunda pues va así como entre mínimos y máximos. Entonces, si se dan cuenta, este generalmente es el algoritmo que más vamos a encontrarnos, pero no usa valores así extremistas de 0 y 1. Generalmente se utiliza un valor de A, o sea, el que controla el peso, entre 0.3 y 0.8, es lo que generalmente se utiliza. Entonces, digamos que si tuviéramos un algoritmo que usara el valor de A como 0, prácticamente se utiliza la predicción anterior. Se descarta toda la demás información y se considera solo la última ráfaga para predecir el valor siguiente. Y esto pues se considera como una planificación conservadora. Al contrario, si nos vamos al siguiente extremo, con A igual a 1, entonces se usa el valor de la longitud anterior, o sea, el valor que yo mismo calculé anteriormente. Y esto se considera más bien una planificación reactiva, pero inestable. ¿Por qué? Porque va a estar saltando mucho entre los valores. Por eso es de que lo que se considera un valor equilibrado o una planificación equilibrada es tener un valor de A entre 0.3 y 0.8. Vamos a ver ahora también lo que es la planificación prioritaria. Bueno, esperen, voy a ir a encender la luz. Ahí está. No me voy a quedar ciego. Dice que la planificación prioritaria se asocia a una prioridad a cada proceso y la CPU se asigna al proceso con la máxima prioridad. Los procesos de igual prioridad se planifican en el orden de FCFS. Cuanto mayor sea la ráfaga de CPU, menor será la prioridad y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues trata de calcular cuál es la ráfaga, el tiempo de CPU, el ciclo de CPU que va a tener cada proceso. Entre mayor sea la ráfaga,
menor prioridad va a tener. ¿Qué significa esto? Pues que entre más tiempo quiera acaparar el proceso del CPU, pues más se va a tardar el CPU en procesarlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, tenemos en la cola 10, 20, 30, 40 y 50. Y el orden de prioridad que se le da, 0, 1, 2, 3 y 4, donde 4 es la mayor prioridad. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría en este caso. Dice que tenemos 5 procesos, tenemos su tiempo de ráfaga de CPU y también tenemos la prioridad que se le asignó. Dice que en este caso el planificador no tiene que decidir en cuál se corre primero sin importar el arco del proceso. Deberá de planificar los procesos según su prioridad, planificando antes los procesos con un valor de prioridad más pequeño. Entonces, aquí tenemos que el proceso 2 es el que tiene la prioridad más pequeña con un valor de 1. Y ese es el primer proceso que se ejecuta. Luego tenemos la prioridad número 2, que es el proceso 5. Luego tenemos la prioridad 3, 4 y por último la 5 y en ese mismo orden pues se van ejecutando. Entonces, cuando hacemos, si nos damos, si nos damos cuenta, en este caso la prioridad va de la mano del tiempo de ejecución. Dice que las prioridades se pueden definir interna o externamente, pero no dependen solamente de un valor y no necesariamente tienen que depender tampoco del tiempo de ejecución. Es solo uno de los posibles criterios que puede tomar el planificador al momento de asignar la prioridad. Entonces, dice que las prioridades definidas internamente utilizan alguna cantidad o cantidades que se pueden medir para calcular la prioridad de un proceso. Por ejemplo, en las prioridades informáticas se han utilizado límites de tiempo, requisitos de memoria, la cantidad de archivos abiertos y la relación entre la ráfaga promedio de entrada y salida y la ráfaga promedio de CPU. Dice que las prioridades externas se establecen mediante criterios ajenos al sistema operativo, como la importancia del proceso, el tipo y la cantidad de fondos que se pagan para el uso de la computadora, el departamento que patrocina el trabajo y otros factores a menudo políticos, dice ahí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que el planificador, al final, el que decide los criterios, pues obviamente es el programador. Pero también pueden darse casos donde los criterios se toman en base a algo externo al sistema informático como tal. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que yo puedo tener una lista de procesos y asignarle una prioridad en base, por ejemplo, a, no sé, el tipo de plan que tenga el usuario, digamos, por verlo de alguna manera. Por ejemplo, si tuviéramos algún tipo de computador compartido, alguna especie de máquina virtual o CPU virtual, digamos, por verlo de alguna manera, y decimos, bueno, este usuario tiene el plan premium, entonces vamos a darle la prioridad más alta. Y hay otros dos que tienen el plan gratis. Entonces, esos tienen la prioridad más baja. Entonces, eso ya no tiene que ver con el sistema informático como tal, sino que viene el sistema del planificador y consulta las prioridades en un sistema externo, posiblemente un sistema de cuentas y de planes, y en base a eso le asigna la prioridad a los procesos que van a ejecutarse. Entonces, le va a ir dando prioridad a los procesos que están marcados por el usuario que paga más y esos pues se van a ejecutar de primero. No necesariamente tienen que ser esos casos, pero para que se hagan la idea de cómo funciona, al menos las prioridades de sistemas externos. Entonces dice que al momento de usar un sistema de prioridades, surge un problema importante que es el bloqueo indefinido o la hambruna o starvation en inglés. Dice que un proceso que está listo para ejecutarse, pero esperando a la CPU, puede considerarse bloqueado. Y un algoritmo de planificación de prioridades puede dejar algunos procesos de baja prioridad esperando indefinidamente. Una solución al problema del bloqueo indefinido de procesos
de baja prioridad es el envejecimiento. El envejecimiento es una técnica para aumentar gradualmente la prioridad de los procesos que esperan en el sistema durante mucho tiempo. Por ejemplo, si las prioridades van de 127, la más baja, hasta 0, la más alta, podríamos aumentar la prioridad de un proceso en espera en 1 cada 15 minutos. Con el tiempo, incluso un proceso con una prioridad inicial de 27 llegaría a la prioridad más alta en el sistema y sería ejecutado más o menos en 32 horas en este ejemplo. Obviamente no va a ser siempre así, pero esa es la idea. ¿Por qué? Porque digamos, regresando al ejemplo de acá, que tenemos prioridad 3, 1, 4, 5 y 2, pero obviamente los procesos de una computadora no van a ser solo 5, van a haber muchos y muchos van a estar ahí siempre rotando entre que pasan a su tiempo de CPU, pasan a su tiempo de ráfaga de entrada y salida. Entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, entran 5 procesos y de esos 5 hay uno que tiene la prioridad más alta de todas? O sea, más alta numéricamente, pero más baja porque es el número más grande. Entonces el CPU viene y dice, bueno, voy a ejecutar primero los de prioridad más baja. Y mientras esos se ejecutaron, tal vez 2 de ellos terminaron su ejecución y salieron de la cola de listos. Entonces el planificador a corto plazo metió a otros. Y esos otros todavía tienen prioridad más alta que el quinto proceso que ya estaba esperando desde el inicio. Y así sucesivamente se van reciclando los procesos y todos los nuevos que entran, todos tienen mejor prioridad que el quinto proceso ese que estaba ahí solito y que no hay modo que lo ejecute el procesador. Si yo no tomo eso en cuenta, pues ese proceso nunca se va a ejecutar, va a pasar ahí todo el tiempo hasta que por alguna razón caiga un proceso que tiene una prioridad peor que la de él. Pero si no llegara a suceder, se puede quedar ahí bloqueado esperando para siempre. Entonces, por eso se tiene que involucrar alguna técnica de que evite eso. Generalmente es se soluciona con eso del envejecimiento. No tiene que ser necesariamente cada 15 minutos o en base a un tiempo. Puede ser en base, por ejemplo, a cada ciclo de ejecución o cada vez que sale, se renuevan todos los procesos, por ejemplo. Pueden haber diferentes criterios, pero la idea es de que cada cierto punto de control, digamos, cada vez que se cumple una cierta condición, ya sea por tiempo, por ciclo, lo que sea, pues a todos los procesos que están en espera se les va subiendo su prioridad para evitar que nunca se queden ahí bloqueados. Luego vamos a pasar al siguiente planificador, que es el que se conoce como Round Robin. Dice que el algoritmo de planificación Round Robin está diseñado especialmente para sistemas de tiempo compartido. Es similar a la planificación de FCFS o FIFO, pero se agrega preferencia para cambiar entre procesos. Dice que se define una pequeña unidad de tiempo llamada quantum, que suele oscilar entre 10 y 100 milisegundos. Y la cola de procesos se trata como una cola circular. El planificador de la CPU recorre la cola y asigna la CPU a cada proceso durante un intervalo de tiempo de hasta un quantum. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí tenemos en la imagen A, B, C, D, E, y todos tienen, si se dan cuenta, un pequeño tiempo muerto o tiempo en los que no están en su ejecución de CPU. Entonces viene el CPU y le asignó el tiempo de ejecución a A durante un quantum, luego se lo asignó a B durante un quantum, luego se lo asignó a C durante un quantum, luego se lo asignó a D durante un quantum, y luego a E, y luego vino y repitió. Entonces en todo momento, primero estaba en A, pasó a B, luego otra vez A, luego a C, y así sucesivamente se fue por todo, de manera cíclica. Entonces dice que para implementar la planificación de round robin, mantenemos la cola de procesos como una cola FIFO. Los nuevos procesos se agregan al final de la cola, el planificador de la CPU,
selecciona el primer proceso de la cola, configura un temporizador para interrumpir después de un quantum e inicia el proceso. Entonces sucederá una de dos cosas. El proceso puede tener una ráfaga de CPU de menos de un quantum, que en este caso el proceso liberará a la CPU voluntariamente, luego el planificador pasará al siguiente proceso en la cola de listos. De lo contrario, si el proceso no terminó su ejecución o su ejecución es mayor a un quantum, el temporizador se activará y provocará una interrupción en el sistema operativo. El proceso entonces se colocará al final de la cola de listos y el planificador de la CPU seleccionará el siguiente proceso en la cola de listos. Por eso es que se dice que es cíclica, porque media vez está en la cola de listos, en algún momento va a volver a pasar. A todos se les va a dar un tiempo equitativo de hasta un quantum y de ahí van a ir a estar rotando hasta que eventualmente todos van a terminar. Luego tenemos un tipo de planificación round robin que se considera egoísta. Dice que este método busca favorecer a los procesos que ya han pasado tiempo ejecutando en comparación a los que recién acaban de llegar. De hecho, los nuevos procesos no son planificados directamente para su ejecución, sino que se les forma en la cola de procesos nuevos y se avanza únicamente con la cola de procesos aceptados. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La planificación round robin que hablábamos anteriormente nos mete en una cola cíclica y cada vez que un proceso se ejecuta, se mete al final de la cola. Pero ¿qué pasa si un proceso terminó su ejecución y se abrió un espacio? Cuando el siguiente proceso llegue, se planifique, se va a meter al final de la cola, pero ya no va a estar en una distancia de que le toque su turno igual al resto de procesos. ¿Por qué? Porque un proceso nuevo ya se metió al final de la cola, haciendo que su final de la cola se vuelva más largo. Entonces, la planificación round robin egoísta justamente es para evitar eso. Entonces, se pasa como a una segunda cola, digamos, donde hay procesos nuevos y solo hasta que un proceso abandona la cola de listos, entonces el proceso nuevo ingresa. Entonces siempre se mantiene una cantidad igual de procesos listos que están rotando en el round robin. Pues básicamente eso es lo que hace el round robin egoísta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice que se emplean los parámetros A y B ajustables según las necesidades de nuestro sistema. A indica el ritmo según el cual se incrementa la prioridad de los procesos en la cola de procesos nuevos y B el ritmo del incremento de la prioridad de los procesos aceptados. Cuando la prioridad de un proceso nuevo alcanza la prioridad de un proceso aceptado, el nuevo se vuelve aceptado. Y si la cola de procesos aceptados queda vacía, se acepta el proceso nuevo con mayor prioridad. Entonces, ¿qué es lo que hace el round robin egoísta? Tiene, como les decía, una subcola que se considera de los procesos nuevos y eso se les asigna una prioridad. Esa prioridad va aumentando en cada ciclo y cuando llega a una cierta prioridad que es definida por el parámetro A y B, entonces se le considera aceptado y ya entra en la lista de cíclica para que el procesador le vaya dando su tiempo de ejecución. Luego tenemos lo que es la planificación con múltiples procesadores. Hasta ahora todas las planificaciones que vimos hasta ahorita se centran en planificación en un sistema de CPU único. Pero ¿qué pasa si hay varios CPUs disponibles? Entonces, en esos casos es posible compartir la carga. Sin embargo, el problema de la planificación se vuelve correspondientemente más complejo. Entonces, nos vamos a concentrar en los sistemas que los procesadores son idénticos y homogéneos, aunque pueden haber también aquellos donde no son homogéneos, debido a su funcionalidad. Entonces, se consideran homogéneos porque puedo usar cualquiera de los procesadores disponibles para ejecutar cualquier proceso en la cola. Entonces, vamos a considerar lo que sucede con la memoria caché cuando un proceso se ha estado ejecutando en un procesador específico. Los datos a los que el proceso accedió más recientemente llenan la memoria caché del procesador
y como resultado los accesos sucesivos a la memoria por parte del proceso a menudo se satisfacen en la memoria caché. Entonces, aquí tenemos el caso de un procesador de un solo núcleo. Este obviamente tiene sus registros, su área de caché, el bus, la memoria y la salida. Entonces, ahora veamos un caso donde el proceso migra hacia otro procesador y el contenido de la memoria caché debe invalidarse para el procesador desde el que se está migrando y se debe volver a llenar el caché del procesador al que está migrando. Debido al alto costo de invalidar y volver a llenar los cachés, la mayoría de los sistemas intenta evitar la migración de procesos de un proceso a otro y en cambio intenta mantener un proceso ejecutándose en el mismo procesador. Aquí vemos la imagen de qué es lo que sucedería si ocurriera una migración. Tenemos CPU 1 que tiene su propio acceso a la memoria caché, en este caso, y luego tenemos si el CPU tiene que acceder a la memoria de otro procesador. Pues, eso es lo que se considera una tarea lenta. Entonces, ¿qué es lo que hace el planificador? Pues intenta mantener los procesos dentro del mismo procesador. Entonces, esto es lo que se conoce como afinidad del procesador. Entonces dice que un proceso tiene afinidad por el procesador en el que se está ejecutando actualmente. La afinidad del procesador adopta varias formas. Cuando un sistema operativo tiene la política de intentar mantener un proceso ejecutándose en el mismo procesador, pero no garantiza que lo hará. Pues tenemos una situación conocida como afinidad suave, haciendo posible que el proceso migre entre procesadores. Algunos sistemas como Linux también proporcionan llamadas a sistemas que admiten afinidad estricta, lo que permite que un proceso especifique que no debe migrar a otros procesadores. Y tenemos no por último, pero tenemos lo que se conoce como balanceo de cargas. Dice que es importante mantener equilibrada la carga de trabajo entre todos los procesadores para aprovechar al máximo los beneficios de tener más de un procesador. De lo contrario, uno o más procesadores pueden permanecer inactivos mientras otros procesadores tienen altas cargas de trabajo junto con listas de procesos esperando a la CPU. El balanceo de carga intenta mantener la carga de trabajo distribuida uniformemente entre todos los procesos. Entonces, esto es muy similar al balanceo que se hace en un solo procesador cuando tiene varios núcleos, pero ahora pensándolo como cuando tiene varios procesadores. Pues ahora tenemos varios procesadores potencialmente con varios núcleos cada uno de ellos. Entonces, aunque va a haber una cierta afinidad de los procesos por un procesador en específico, si en algún momento existiera algún tipo de desequilibrio, pues aunque exista afinidad, el planificador pues va a tratar de mover los procesos de manera que estos queden equilibrados. Entonces, dice que hay dos enfoques generalmente para el balanceo de carga, la migración push y la migración pull. Con la migración push lo que estamos diciendo es que una tarea específica verifica periódicamente la carga de un procesador y si se encuentra que existe un desequilibrio, distribuye uniformemente la carga moviendo o empujando, que viene el nombre de push, procesos desde procesadores sobrecargados a aquellos que están inactivos o menos ocupados. La migración de pull ocurre al revés, cuando un procesador inactivo viene y extrae una tarea en espera de un procesador ocupado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos formas de balancear la carga? El primero es como un proceso activo. Está siempre controlando cuál es el estado de carga de todos los procesadores para poder equilibrarlo. Por el otro lado, la migración pull, un procesador inactivo que sabe que está inactivo, puede venir y jalar un proceso de otro procesador y hacerlo suyo para que se ejecute en ese procesador que está pues más tranquilo de carga, digamos. Generalmente sucede cuando tiene tiempos de inactividad muy prolongados.
Muy bien. Entonces, esa sería esa primera parte, estamos cubriendo lo que sería la planificación de procesos y vamos a hablar ahora un poco sobre lo que son los diferentes tipos de memoria y la jerarquía de memoria. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué es necesaria también. Dice que el objetivo principal de un sistema informático es ejecutar programas. Estos programas, junto con los datos a los que acceden, deben estar en memoria principal, al menos de manera parcial o temporal, durante la ejecución, para mejorar tanto la utilización de la CPU como la velocidad de su respuesta a los usuarios. La computadora debe mantener varios procesos en la memoria. Existen muchos esquemas de gestión de memoria que reflejan varios enfoques, y la eficacia de cada algoritmo depende de la situación. La selección de un esquema de gestión de memoria para un sistema depende de muchos factores, especialmente el diseño del hardware del sistema, y cada algoritmo requiere su propio soporte de hardware. Entonces, dice que la memoria es el lugar de almacenamiento electrónico de instrucciones y datos que una computadora puede llegar a necesitar de manera inmediata. La memoria consta de una gran variedad de palabras o bytes, cada uno con su propia dirección. La CPU recupera instrucciones de la memoria según el valor del contador del programa, y estas instrucciones pueden causar carga adicional y almacenamiento en dirección de memoria específica. Entonces, creo que esto pues ya es un concepto que no se debería serle ajeno a nadie, de que el procesador pues tiene una comunicación bastante cercana con la memoria RAM. ¿Por qué? Porque ahí es donde se almacena toda la información de los programas que están en ejecución en todo momento. Sabemos que el CPU pues interactúa tanto con los registros como con la memoria. Los registros principalmente para hacer cálculos, no podría hacer cálculos si no tuviera los registros. La memoria para poder acceder y leer rápidamente los valores que se cargaron de un programa, porque obviamente los registros no pueden tener toda esa información en cada instante. Entonces necesita ir cargando y descargando memoria de los registros hacia la memoria y el caché para poder tener un acceso más rápido y no generar cuellos de botellas tan grandes. Muy bien. Ahora, existe una jerarquía de memoria entre los diferentes tipos de memoria. Dice que la memoria se organiza con los componentes de memoria en función de sus tiempos de acceso y respuesta. Existen varios niveles de memoria, cada uno con diferentes velocidades de acceso y rendimiento. Esta estructura garantiza que la información a la que se accede con frecuencia se obtenga más rápido que los datos utilizados con menos frecuencia. Entonces aquí tenemos esta pirámide de jerarquía de memoria, donde vemos que dice incrementa el orden de acceso respecto al tiempo. Entonces, hasta arriba, y los más rápidos de todos son los registros, que son los que el procesador usa directamente para hacer el cálculo. Ahí los coloca información de manera temporal y son los más rápidos. Ahí no hay, podemos encontrar nada más rápido que los registros. Luego tenemos la memoria caché, que es como un intermediario entre la memoria primaria y los registros. Luego tenemos la memoria principal, que ya sería la memoria RAM. Luego tenemos los discos magnéticos o los discos de cinta, y que, bueno, este ya es un diagrama algo viejito porque ya está considerando solo discos magnéticos, pero se refiere más que todo a la memoria auxiliar o secundaria, y generalmente es el almacenamiento permanente. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de memoria? Dice que la jerarquía incluye diferentes componentes, generalmente dividido en uno de los siguientes dos tipos: la memoria interna o primaria o memoria externa secundaria. Entre la interna están pues los que hablábamos antes: registros, memoria principal y memoria caché, y el procesador puede acceder directamente a la memoria interna, no necesita nada más, accede directito. Luego tenemos la memoria externa o memoria secundaria. Dice que esto incluye ya sea almacenamiento secundario como HDD, SSD,
y almacenamiento terciario como discos magnéticos, cinta magnética, los discos ópticos. Creo que ya ninguno de estos se usan realmente, a menos que todavía usen PlayStation 4. Pero se trata de almacenamiento periférico al que pueda acceder el procesador a través de un módulo de entrada y salida. Muy bien. Entonces, con eso llegaríamos a la parte final del contenido teórico del día de hoy. En el día de hoy no hay ejemplo, solamente fue esta parte teórica. Y estos son algunos de los conceptos claves que aprendimos el día de hoy para que se lo lleven en su casita o pues, se lo queden en su casita si ya están ahí. El primero es la planificación de la CPU o el CPU Schedule. De que la planificación de la CPU es fundamental en los sistemas operativos multitarea y busca mantener la CPU lo más ocupada posible para maximizar su utilización. Luego tenemos algunos de los planificadores más comunes. Existen varios, cada uno de ellos con diferentes propiedades y criterios que básicamente sirven para comparar los algoritmos que incluyen y su rendimiento, también la utilización de CPU, su tiempo de procesamiento, tiempo de espera y tiempo de respuesta. Por último, la memoria y su jerarquía, que la memoria es esencial para ejecutar programas, ya que tanto las instrucciones como los datos deben estar en memoria principal, al menos de manera parcial, durante la ejecución. Y el valor, creo que a esta parte de las presentaciones nunca llegamos porque siempre hay un ejemplo guiado, entonces creo que nunca lo vemos en realidad. Pero si, por si no lo recuerdan, cada semana se asocia a un valor que nosotros tratamos de transmitir con cada una de las clases. Entonces, eso está en las presentaciones, si alguna vez le han echado un ojo. Eh, Creo que nunca llegamos a esta parte por lo de los ejemplos, pero cada presentación tiene su valor de la semana y el valor de hoy era la equidad. ¿Por qué la equidad? Porque la planificación o programación del CPU se trata de darle el tiempo adecuado a cada proceso en ejecución. Muchas veces no se trata de igualdad y la igualdad no siempre es lo óptimo, como vimos con los diferentes planificadores, sino equidad, que en términos generales significa darle a cada uno el tiempo que necesita para avanzar tanto como el resto. La idea es de que todos los programas puedan avanzar de manera equitativa juntos. Y aquí tenemos pues algunas referencias de donde pueden encontrar pues, más información. Que esto pues es también algo que generalmente no miramos porque no llegamos a esta parte de las presentaciones por los ejemplos. Pero cada presentación lo tiene por si quieren irle a echar un ojo. Que también les puede servir como para tener un pequeño resumen de todas las clases, así chiquitito de todo lo que se habla. Entonces, con esto llegamos al final del contenido teórico. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta de lo que acabamos de ver, de todo el contenido, o ahorita que ya veo que somos más, no tantos más como hubiera esperado, pero no sé si alguien todavía tiene alguna duda de la clase o de la práctica, cómo van, todo bien, todo perfecto, todo bien, 10 días. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que sería la hoja de trabajo número 3. Voy a mostrarles acá el enunciado. El mismo ya está disponible en Wedi. Bueno, en realidad está oculto, pero ahorita lo voy a mostrar. Vamos a ver, semana 7. Mostrar en página de curso. Ok, ahora sí ya está disponible, pero igual se los voy a compartir ahorita para leer el enunciado. Dice hoja de trabajo número 3. Multithreading, análisis y desarrollo comparativo, ponderación, 3 puntos, igual que todas las hojas de trabajo. El tiempo aproximado que debería llevarles a hacer esta hoja de trabajo son 5 horas. Cuando darse cuenta, pues es poquito. Una pequeña introducción dice que el multithreading es fundamental en sistemas operativos modernos, ya que permite la ejecución concurrente de procesos, optimizando el uso de los recursos del sistema y mejorando la capacidad de respuesta de las aplicaciones. A través de esta actividad,
el estudiante comprenderá cómo implementar y aprovechar estos conceptos para desarrollar software más eficiente. Las competencias que van a desarrollar al trabajar en esta hoja de trabajo van a ser la comprensión de la estructura fundamental de un sistema operativo mediante el análisis del código fuente del kernel Linux. El estudiante que entenderá cómo el sistema gestiona y administra los programas de usuario, lo que permitirá adquirir una visión profunda del funcionamiento interno de sistemas complejos. También desarrollo de programas eficientes con hilos y sincronización, aplicando conocimientos teóricos y prácticos en multithreading. El estudiante diseñará e implementará soluciones que optimicen el uso de recursos del sistema, mejorando el rendimiento y la gestión concurrente de tareas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta hoja de trabajo? Dice que en esa tarea el estudiante deberá desarrollar un programa que genere una matriz de 100.000 por 100.000, llenarlo con números aleatorios para posteriormente realizar la suma de todos los números en la matriz, siguiendo dos enfoques distintos. Primero, la implementación tradicional. Crear una nueva versión del programa que realice la tarea de forma secuencial, sin usar multithreading, o sea, sin usar hilos ni sincronización. Y luego una segunda forma que sería la implementación con multithreading. Desarrollar una versión que divida la tarea en varios hilos concurrentes para mejorar la eficiencia y aprovechamiento del CPU. Una vez implementadas ambas versiones, el estudiante deberá realizar un análisis comparativo basado en mediciones de rendimiento, con el tiempo de ejecución y uso de recursos del sistema. Este análisis debe documentarse de manera clara, describiendo las diferencias observadas y explicando las ventajas o desventajas de cada enfoque. Finalmente, deberá dar una conclusión sobre los resultados obtenidos y su comparación. Entonces, bueno, dice recursos adicionales. Aquí hay un video sobre el hilos y multithreading en C. También una pequeña lectura sobre el multithreading en C. ¿Cuál va a ser la forma de entrega? Dice, el estudiante debe entregar el código fuente de ambas versiones, tradicional y multithreading, debidamente comentado para facilitar su comprensión. Además, debe presentar un informe escrito en formato PDF que incluye descripción detallada del desarrollo y la lógica utilizada, resultados de la prueba y mediciones realizadas, y análisis comparativo de rendimientos con conclusiones y posibles mejoras, y las instrucciones claras para compilar y ejecutar los programas. Suena como bastante, pero la verdad es que no, tampoco es que quiero que hagan la gran cosa. Por ejemplo, descripción detallada y desarrollo de la lógica utilizada, pues simplemente una breve descripción de qué hicieron en su programa. No necesitan nada más. Así como, mira, yo aquí usé programación secuencial, tengo dos funciones. Esta función llena los números aleatorios, esta otra hace la suma y ya. Resultado de las pruebas y mediciones realizadas, tampoco necesito nada complejo. Solo primero el resultado de la suma total, tanto en la versión tradicional como en la versión por hilos, que debería ser la misma, porque es la misma suma. Y las mediciones realizadas, que es ahí donde sí posiblemente va a variar. ¿Qué mediciones realizadas? ¿A qué se refiere? El tiempo que tomó la versión tradicional versus el tiempo que tomó la versión con hilos y multithreading. Y un análisis comparativo con conclusiones y posibles mejoras. Igual, análisis comparativo, cuánto se tardó la forma tradicional, cuánto se tardó la forma con hilos, cuál fue mejor y su conclusión de por qué fue mejor una que la otra. Y si habría forma de mejorarlo. Instrucciones claras para compilar y ejecutar los programas. Aquí, pues, no debería ser nada más que las dos líneas de código para compilar y para ejecutar. Yo me imaginaría que debería ser solo un GCC y luego un run, pero si, no sé, si le echan una fumada y toda rara, pues solo denme las instrucciones de cómo ejecutarlo y compilarlo para ver que sí trabajamos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Algunas aclaraciones. La idea es de que ustedes usen hilos y sincronización. Entonces, por ejemplo, para darles una idea, en la forma tradicional sería yo tengo una variable que dice total y una variable que
y un ciclo que va contando en toda la matriz de 100.000 por 100.000, una por una, sumándole a la valor total es igual a total más el valor actual. Esa sería la forma tradicional, simple. Ahora, la versión con hilos, la idea no sería que ustedes vengan y creen, por ejemplo, yo voy a crear 4 hilos, entonces creo 4 variables totales. Y entonces cada uno de mis hilos va a sumar a total uno, luego total 2, luego total 3, luego total 4 y luego yo voy a sumar, cuando todos los hilos terminaron, yo sumo total uno más total 2 más total 3 más total 4. O sea, eso es funcional, pero la idea es de que se use hilos y sincronización. Entonces, en otras palabras, que usen un mutex, por lo menos ahí. Entonces, ¿cuál sería la idea? Ustedes genera solo una variable total, hacen la suma en todos los hilos y con el mutex, pues vienen y hacen la suma de la variable total, asegurándose de que los hilos no vengan y sobrescriban el valor, porque esa sería la complejidad, digamos. Si yo no uso un mutex, todos mis hilos van a intentar sumarle la variable total y pues en algún momento tal vez el primer hilo vino, leyó la variable total, le sumó su valor total mientras el hilo número 2 estaba sobreescribiéndola y se hace un chimbol ahí, al final no queda un valor consistente. O sea, el valor no coincide con el valor que se hizo de la forma secuencial. Entonces, es lo que tienen que hacer. La verdad, como pueden ver, está bastante sencillo, no tienen que ser nada complejo. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta de esta hoja de trabajo. Por si no saben cómo entrarle, eh, pues prácticamente todo lo que necesitan para hacer esta hoja de trabajo están los ejemplos de hilos y ejemplos de sincronización, incluso cómo medir el tiempo. Ahí están los ejemplos. Entonces, está bien fácil. La verdad es que en 10 minutos sale. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Está todo claro? Todo bien, todo correcto. Va. Bueno, entonces, como les había dicho al inicio de la clase, hoy quiero hacer una pequeña encuesta, que no sé si hacerla aquí o hacerla en el chat no oficial para que responda la mayoría. Creo que lo voy a hacer en los dos lados, pero voy a hacer una acá, ahorita. ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Cuánta gente preferiría calificarse el día viernes o el día sábado? Si hay suficientes, pues voy a habilitar un horario del día viernes. Si es el día viernes, ¿qué significa? Que nos calificaríamos eh, después del horario de la clase, allá en la universidad, que sería de 7 a 8 9. O puede ser que tal vez incluso antes y después de la clase. La clase siempre la tendríamos. Entonces, si a alguien le queda bien esa opción, pues la marca. Y vamos a ver, pues, si habilitamos o no el día viernes. Somos 48. Se hacen favor ahí de votar. Todos los que no estén dormidos. Voten, voten, voten.
Ahí en la mitad. Pueden ahí votar todos los que estén ahí atentos. Otro consejo para los otros Ciscos. Em, Vamos a ver. La verdad es que las otras dos están bastante sencillas, siento yo. Mm, Van a tener que usar hilos definitivamente. Ya por si no se les ocurría por dónde pensar hilos, definitivamente van a tener que usar hilos. Em, Creo que no hay necesidad de usar semáforos, que no estamos hablando de varios recursos. Las dos discos implican siempre solo trabajar en una sola cosa a la vez, entonces van a tener que usar mutex también, pero tengan cuidado de cómo van a usar el mutex, porque eh, me pasó el semestre pasado que había gente que solo, o sea, solo por cumplir con haber usado mutex, metían un mutex ahí, un mutex lock y un mutex unlock antes y después, y ahí quedaba. Pero el mutex realmente estaba ahí solo de adorno porque no estaba contribuyendo en nada, ¿verdad? De hecho, probablemente estaba solamente perjudicando. Entonces, vean bien cómo van a utilizar su mutex. Como les mostraba yo en los ejemplos que hicimos cuando hicimos el tema de sincronización, la idea de usar el mutex, bloquearlo y desbloquearlo, solamente en el punto exacto donde ustedes quieren alterar o modificar una variable que otro hilo pueda llegar a modificar. Entonces, por ejemplo, incluso en este ejemplo de la suma de la matriz, estamos sumando 100.000 por 100.000. Entonces yo puedo partir, por ejemplo, esa matriz en dos y tener em, la mitad de la matriz en un hilo y la otra mitad en otro hilo. Pero yo no voy a bloquear el mutex en el momento que yo empiezo a hacer la suma. No, vengo yo y en mi hilo tengo otra variable justo adentro de ese hilo que se llame subtotal, por ejemplo. Completo mi suma y solo cuando ya completé la suma de esa mitad de la matriz, entonces vengo, hago un bloqueo del mutex para escribir en la variable total, le suma total mi subtotal y luego desbloqueo el mutex. ¿A qué es a lo que voy? De que si yo bloqueo el mutex desde que empiezo a hacer la suma, entonces ya no tengo ningún beneficio de tener dos hilos, porque el segundo hilo que no logró bloquear el mutex primero se va a quedar esperando, no va a empezar con su suma. Entonces voy a tardarme todo el tiempo que tarde en sumarme todos esos números, que van a ser un montón, y voy a desbloquearlo hasta el final. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar porque los dos hilos van a escribir solo cuando el otro ya haya terminado, pero no van a aprovechar los hilos como tal porque se van a quedar esperando. Entonces, en cambio, si solo bloqueo el mutex cuando yo quiera sumarle mi resultado, entonces ya va a ser una fracción mucho más pequeña de tiempo que va a tardar bloqueado el mutex, mientras que el resto de cálculos los va a poder seguir haciendo. Entonces, para que tengan cuidado, no se trata solo de poner el mutex por ponerlo. Ustedes ponen el mutex en un lugar donde realmente solo está perjudicando, o peor aún, solo ponen mutex lock y mutex unlock y en ese fragmento de código no hicieron nada que realmente lo necesitaba, pues ahí eso no funciona. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta, creo que ese sería mi consejo. Aparte de eso, pues no sé si ustedes tienen realmente alguna duda en específica, porque pienso yo que están bastante sencillas. Esas otras dos Cisco no tienen mayor complejidad, pero no sé. Ustedes me dirán si tienen duda. Creo que ya somos 29 votos, no llegamos a nada.
digamos, poquito más de la mitad de los que estamos aquí ahorita. Solo uno votó el viernes, entonces va a votar yo el viernes para que no se quede solito. Ah, no, ya van tres. 31 votos en total. Bueno, en realidad somos 43 porque yo estoy dos veces aquí. Uno no sé si alguien falta ir a votar, pero de momento pareciera que no, ni se quieren calificar los viernes. Entonces, bueno, pues nada, sigan echándole ganas entonces a la práctica 2 y pues seguramente va a ser calificación el día sábado, igual que fue la vez pasada, y a ver qué tal nos va. Entonces, eso sería todo por el laboratorio del día de hoy. Yo voy a quedarme aquí hasta las 7 por si alguien tuviera dudas o preguntas, pero si no, pues se pueden retirar. Eso sería todo por el día de hoy. Vayan y sigan echando ganas a sus prácticas y proyectos. Y tienen más, pero no descuiden sistemas operativos 2. Lista de cita. Lista de todos. Vayan a cenar y van a almorzar. Van a almorzar. Feliz noche.
El primer Ángel. Sí, a usted tiene una duda. Para la práctica 2 sí podemos seguir usando Syscall Define, ¿verdad? ¿Qué pueden seguir usando qué? Syscall Define, la macro. Ah, sí. Sí, eso no tiene ninguna restricción, lo pueden seguir usando. Ah, va, gracias.